Revelaciones inesperadas de Ageu, secretos divinos y transformadores que cumplen el plan de Dios. En el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, fue dirigida la palabra de Jehová por medio del profeta Ageu a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, diciéndoles: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea restaurada. Ageo 1:1-2. Las murallas de Jerusalén estaban caídas, y el eco de la devastación aún resonaba en los corazones del pueblo de Israel, quienes luchaban por reconstruir sus vidas, ignorando la profunda necesidad de restaurar la casa del Señor. Los días eran oscuros, las ruinas del templo anterior eran un recordatorio constante del esplendor perdido. Ageu, descendiente de los profetas, caminaba por las calles de Jerusalén, su corazón palpitaba con angustia y determinación. Observaba cómo sus compatriotas, sumidos en la rutina diaria, se afanaban en mejorar sus propias casas, revestidas de cuidados y lujos, mientras la casa de Yahvé permanecía en ruinas. Es tiempo de que vosotros moréis en vuestras casas revestidos de paneles, mientras esta casa yace en ruinas, proclamó con fervor, su voz resonando en la brisa como un trueno celestial. Cada palabra suya se sentía como un empuje divino que penetraba el estado de letargo del pueblo. La resistencia de los corazones se quebrantó ante la urgencia de su mensaje. En la penumbra de la desolación, Ageu reunió a Zorobabel y Josué, quienes representaban la fe deteriorada de un pueblo abatido. Yo estoy con ustedes, les dijo Ageu, y la gloria de esta casa será mayor que la primera. Ageo 2:9. Aquellas palabras se sembraron como un faro de esperanza, trayendo destellos de luz en medio del desánimo. La promesa de Yahvé atravesaba el tiempo y el espacio, instando al pueblo a salir de las sombras y volver a edificar lo que era sagrado. En medio de murmullos, una chispa de unidad comenzó a brotar, el pueblo comenzó a sentirse revitalizado. Las provisiones celestiales empezaron a descender, como una lluvia bendita sobre sus almas cansadas. Desde este día os bendeciré, resonaba la voz de Dios en el corazón de Ageu, y con ella, la transformación comenzaba a manifestarse. La lucha entre la desesperanza y la fe se intensificaba, una confrontación entre el pasado que agobiaba a los israelitas y el futuro prometedor que Dios les ofrecía. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Sin embargo, la obra había comenzado, pero las dudas y los miedos persisten entre el pueblo. ¿Podrían realmente levantarse una vez más? En su vulnerabilidad, se preguntaban si los sacrificios darían fruto, si las bendiciones retornarían, o si el pasado de gloria se había desvanecido para siempre. La sombra del templo en ruinas aún se alzaba, y con cada acto de fe en la reconstrucción, la ansiedad se entrelazaba con la esperanza. La gloria del futuro prometido se cernía como un misterio, el pueblo permanecía al borde, esperando la manifestación completa de sus anhelos. A medida que las primeras piedras del nuevo templo eran colocadas, el eco de la voz de Ageu resonaba en sus mentes, planteando un desafío que aún los perseguía: se levantarían con coraje ante la angustia de sus corazones, cumpliendo el pacto divino y transformando su destino. En la intersección de la desesperanza y la fe, el propósito de Dios aguardaba, listo para manifestarse, como un amanecer tras la oscuridad de la noche. Los días siguieron avanzando y con ellos la obra del templo, mientras el profundo eco de las ansias de renovación resonaba en el pueblo. El clamor en los corazones de los israelitas se hacía cada vez más intenso, ya que la transformación requería no solo la reconstrucción de la casa de Jehová, sino también de sus propias vidas y espíritus. Entonces, Jehová habló una vez más a su pueblo a través de Ageu: preguntad, pues, a los sacerdotes acerca de la ley, y decid: si alguien lleva carne consagrada en el pliegue de su vestido y toca con su pliegue el pan, o el guisado, o el vino, o el aceite, o cualquier alimento, será consagrado. Ageo 2:11-12.
La voz del profeta se alzó clara e insistente, desafiando la noción de que la santidad podía ser contagiada como una mera costumbre. Los sacerdotes, en su sabiduría, respondieron que la respuesta era negativa. La santidad no se transmite sin una intención pura, la impureza, en cambio, se infiltra fácilmente. Así es este pueblo, continuó Ageu, y así es esta nación delante de mí, dice Jehová, y así es toda la obra de sus manos, lo que ofrecen allí es inmundo. Ageo 2:14. Estas palabras aterradoras hicieron eco en los corazones del pueblo. La restauración del templo no sería solamente una cuestión de ladrillos y morteros, sino una transformación espiritual que debía comenzar en el interior. La obra de Dios no puede ser recusada por corazones impuros, ni una casa reconstruida puede albergar la gloria divina si aquellos que la edifican no están limpios por dentro. El pueblo sintió el peso del mensaje, las manos que levantaban las piedras comenzaban a temblar con la convicción del propósito olvidado. ¿De qué sirve edificar si no está hecho con pleno corazón? ¿Por qué esforzarse si la gloria de Dios no reposa con nosotros? Era el murmullo entre la multitud. Sin embargo, Ageu, con la sabiduría del cielo, no se detuvo allí. En el mismo instante de su advertencia, también les trajo consuelo. Desde este día os bendeciré, Ageo 2:19, proclama el Señor. La bendición de Dios residía en la disposición de sus corazones, no solo en la construcción física del templo. Mientras tanto, Zorobabel tomó aliento, su fe en el plan divino cobraba fuerza. Sabía que el futuro dependía de cada uno, no podía haber gloria sin un sincero arrepentimiento, ni un nuevo templo sin una renovada dedicación. Era tiempo de examinarse y volver la mirada al Señor, para que su casa fuese digna de su presencia. La nueva construcción del templo comenzó a adquirir un aire de solemnidad. En cada golpe de martillo y en cada colocación de piedra, la esperanza era palpable, y la comunidad empezó a unirse en oración. La promesa de Dios se cernía como un manto esperanzador sobre sus cabezas, mientras sus corazones empezaban a vibrar en sintonía con su espíritu. Sin embargo, en la penumbra de su lucha, una pregunta se gestaba en cada corazón: ¿cuál es el propósito detrás de esta renovación? ¿Qué maravillas nos está reservando el Creador bajo su cuidado? Así, la voz de Ageu resonó nuevamente, aún una vez, y haré temblar los cielos y la tierra, y quitaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, y haré temblar los carros y a los que en ellos suben. Ageo 2, 21-22. La certeza de que lo divino estaba trabajando entre ellos, incluso en medio de las pruebas, sembró asombro y reverencia. El pueblo, ahora en un fervor renovado, comenzaba a vislumbrar el horizonte de lo que Dios tenía planeado. Un futuro glorioso aguardaba tras la cortina de su ardua restauración. Pero la mayor de las revelaciones aún no se había manifestado. ¿Qué extraordinario propósito tenía Dios reservado para el nuevo templo? Las preguntas surgían como flores en primavera, tan vibrantes como las promesas divinas. La espera estaba a punto de ofrecer frutos inesperados, y el corazón de Jerusalén latía con la expectativa de lo que vendría. La historia de Dios y su pueblo nunca había estado tan cerca de un nuevo comienzo. A medida que los días se transformaban en semanas, la obra del templo avanzaba, pero la atmósfera era tensa y cargada de expectativas. Los corazones de los israelitas palpitaban no solo por el fervor de la reconstrucción física, sino también por la búsqueda desesperada de un significado más profundo. Los susurros de lo que Dios tenía en reserva para ellos parecían enredarse en el aire, mientras la comunidad oraba en unidad. Un nuevo día amaneció, y los primeros rayos del sol iluminaban las piedras del templo, reverberando con promesas de vida y esperanza. Zorobabel, líder decidido, reunió a los trabajadores y, con voz firme, instó: comencemos de nuevo, hermanos. Cada piedra colocada es un paso hacia lo que Jehová ha prometido. No olvidemos la advertencia del profeta, sino más bien, abramos nuestros corazones a la transformación que él anhela hacer en nuestra vida. En ese momento, Ageo apareció entre ellos, su mirada seria y llena de fervor. Se erguía con el peso de la palabra revelada, como un mensajero del cielo enviado a recordarles su propósito. Así dice Jehová de los ejércitos: considerad bien desde este día y en adelante. Ageo 2:15. La solemnidad en su voz hizo que el eco de sus palabras se posara en el corazón de cada presente.
Desde el día en que se colocó la piedra del templo de Jehová, considerad esto, en qué habéis estado sembrando, y qué has cosechado. Habéis estado luchando, pero la falta de pureza en el corazón ha hecho que vuestras cosechas sean escasas y amargas. Ageo 2, 16-17, continuó Ageo, estableciendo la conexión entre las acciones y el favor divino. El pueblo sintió el aguijón de la verdad, un rayo de luz iluminaba las sombras de sus corazones. Elir, un joven entre ellos, preguntó con anhelo, ¿qué podemos hacer para que lo que hagamos sea acepto ante él? ¿Cómo podemos traer la gloria de Dios a nuestra obra? La pregunta resonó como un trueno en el silencio, y Ageo, inspirado, respondió, si volvéis a mí, volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos, Sofonías 3:7. La comunidad comenzó a entender que la restauración no era una labor solo de manos, sino de corazones sinceros dispuestos a ser renovados. El clamor de la multitud creció en ardor, y enseguida comenzaron a levantar sus voces en oración, pidiendo perdón por sus transgresiones y comprometiéndose a vivir en caminos de justicia. En ese momento, el cielo se sintió más cercano, como si la gloria de Jehová comenzara a descender entre ellos. Y como los antiguos profetas han dicho, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, Ageo 2:9, proclamó Ageo, su rostro iluminado por la revelación. Un silencio reverente se apoderó de ellos, y una nueva visión comenzó a formarse en sus corazones. El templo no solo sería un lugar de sacrificio, sino un centro de encuentro entre Dios y su pueblo, donde la gloria divina podría habitar y las vidas serían transformadas. La esperanza cobró forma, pero aún quedó una pregunta no resuelta en el aire. ¿Qué gloria nos traerá, Señor? ¿Cómo se manifestará tu poder en medio de nosotros? El pueblo, renovado en fe, se sintió atraído hacia el futuro. Ageo extendió su mano, como si deseara tocar lo celestial, y una luz inextinguible brilló a su alrededor. Prepárense, oh pueblo mío, que hay algo que aún no habéis visto. Mi plan es más grande de lo que aún podéis imaginar. Cada corazón latiendo al unísono sintió la calidez de la presencia de Dios, pero el tiempo apremiaba para que cada uno se alineara conforme a la voluntad divina. La revelación del propósito de Jehová estaba por desvelarse, y la comunidad, al borde de un nuevo amanecer, sostenía la promesa de lo que vendría. Aún una vez, lo haré. Desataré un río de bendición sobre vosotros y traeré lo que está perdido. Zacarías 8:12. Las palabras del profeta sonaban como un eco en el alma, dejando la certeza de que lo mejor estaba por llegar. Con el tiempo avanzando y el sol ascendiendo en su ruta, la obra del templo proseguía con renovado fervor y espiritualidad. Sin embargo, en el corazón del pueblo, una inquietud persistía, un latido que les recordaba que su búsqueda iba más allá de la simple reconstrucción de un edificio. Zorobabel, sintiendo el peso de esta preocupación en cada ladrillo que colocaban, convocó a la comunidad una vez más, su mirada resplandecía con determinación. Escuchadme, pueblo de Israel, comenzó, su voz resonando por encima del murmullo de las herramientas. No solo trabajamos para un templo de piedras, sino para un lugar donde el Altísimo se sienta complacido entre nosotros. Cada uno de vosotros lleva en su ser el deseo de ver la gloria de Jehová manifestada. ¿Estáis preparados para lo que está por venir? Sus palabras sembraron inquietud y expectativa en los corazones, mientras Ageo, el profeta, se movía entre ellos como una brisa de esperanza, sus ojos reflejando la luz de la revelación. Así dice Jehová, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la seca, Ageo 2:21. La multitud se estremeció, sintiendo el eco de una promesa que hablaba de poder y grandeza. En ese instante, una nube de duda atraviesa la congregación. Algunos comenzaron a murmurar entre sí. ¿Qué significa esto? ¿Seremos dignos de tal gloria? La ansiedad se apoderó de algunos, pero Ageo, captando el temor en sus corazones, levantó sus manos y clamó, no temáis, porque el Señor ha prometido que estará con nosotros. Grande será la obra que Él realizará en medio de nosotros, si tan solo nos entregamos enteramente a su voluntad. El pueblo escuchó, y un nuevo fervor empezaba a brotar desde lo profundo de sus almas. Uno de los ancianos, Amasías, se aventuró a expresar el anhelo genuino que todos sentían, Señor, muchas veces hemos fracasado. Nuestras ofrendas han sido despreciadas. ¿Podremos ser recibidos una vez más?
Con un profundo suspiro, Ageu respondió, ¿no sabéis que de la misma manera que el oro y la plata son de Jehová, también lo son nuestros corazones? Su voz resonó con autoridad, llevando consigo el peso de la verdad. Él se complace en aquellos que con sinceridad buscan su rostro. Y traeré la gloria de esta casa, la gloria postrera será mayor que la primera, Ageo 2:9. Estas palabras, cargadas de promesa, despertaron ecos de esperanza en los corazones. Una palpable conexión espiritual comenzó a formarse entre ellos, y los hombres y mujeres comenzaron a levantarse, no solo en la obra del templo, sino también en la obra de sus vidas. Se arrodillaron, dando gracias a Jehová, implorando su perdón y pidiendo que el fuego del avivamiento ardiera en sus corazones. Sin embargo, a medida que la comunidad se entregaba al clamor colectivo, Ageu se sintió impulsado a pronunciar palabras que parecían vibrar a través de cada fibra de su ser. Preparaos, porque no es solo un edificio lo que se levantará. He aquí, hay algo que se desencadenará que transformará no solo a este lugar, sino también al mundo entero. Jesús, quien traerá luz a las naciones, será el fundamento de este templo, Isaías 49:6. Los murmullos se convirtieron en un asombro reverente, y los corazones comenzaron a palpitear con una nueva sabiduría. Mientras la gente, con ojos llenos de lágrimas y asombro, se unía en adoración, Ageu concluyó, no solo restauraréis el templo, sino que seréis parte de un plan eterno. Mi pacto es con vosotros, yo estoy con vosotros. Acordaos que aún ha de llegar el tiempo cuando las naciones vendrán a mirar esta casa, y conocerán que Jehová es Dios, Zacarías 8:20-23. La atmósfera se llenó de expectativa por lo que aún estaba por revelarse. Y en el silencio que siguió, con cada corazón latiendo como uno solo, quedó flotando la pregunta, ¿qué más revelará el Señor en los días venideros? ¿Qué otras gloriosas manifestaciones de su poder nos están reservadas? La idea de que la gloria del templo era solo el inicio de un plan divino mayor se instaló con firmeza, dejando a la comunidad con una sed de descubrimiento espiritual y un anhelo incesante por conocer a su Dios más profundamente. El tiempo pasó, y el pueblo trabajó arduamente, levantando las paredes del templo en un espíritu de unidad. La esperanza latía como el eco del martillo contra la piedra, resonando en sus corazones. Sin embargo, el peso de la antigua desolación aún cubría sus almas como una nube densa. Cada zancada hacia la reconstrucción traía consigo un recordatorio de tiempos pasados de calamidad y dolor. Zorobabel se encontraba en su lugar de liderazgo, contemplando el avance de la obra. En su interior, un dilema crecía, ¿seremos realmente capaces de sobrellevar el peso de la gloria que se avecina? No obstante, sabía que la voz de Dios había resonado en medio de ellos, y esa promesa debía transformarse en realidad. Entre tanto ajetreo, Ageu, el profeta, se destacaba, sintiéndose cada vez más impulsado por el Espíritu. En una de sus visitas, se presentó frente a la multitud, su rostro iluminado por la luz del cielo. Pueblo de Dios, comenzó, escuchad las palabras de Jehová. Este templo que levantáis no es solo una estructura de piedra. En él, se manifestará la gloria del Señor. En este lugar, las naciones buscarán al Altísimo. Los rostros de la multitud se dirigieron hacia él, y un silencio expectante se apoderó del ambiente. Ageu continuó, así dice el Señor de los ejércitos, yo sacudiré todas las naciones, y vendrán los deseos de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, Ageo 2:7. Sus palabras parecían arder en el aire, y los corazones comenzaron a palpitar con una mezcla de temor y esperanza. Mientras escuchaban, un anciano entre la multitud, conocido como Eliakim, se atrevió a plantear la pregunta que muchos llevaban en su mente. ¿Cuándo vendrá esa gloria? ¿Cómo podremos saber que no será como en el pasado, cuando tu templo fue desolado? Sus palabras flotaron en el aire, pesadas e inquietantes. Ageu fijó su mirada en Eliakim, comprendiendo la inquietud que lo dominaba. El Señor ha prometido, respondió con firmeza. Aun cuando la tristeza pueda invadir el camino que se haya recorrido, ¿no recordáis sus hechos en medio de nosotros? El sello de mi pacto es que estoy con vosotros, dice Jehová. Todo lo que hay en este mundo, en los cielos y la tierra, será sacudido, mas tú, Israel, te mantendrás firme. Una oleada de fervor creció en el ambiente.
Las dudas comenzaron a desvanecerse y el pueblo empezó a alzar sus voces en adoración. En medio de este clamor, Ageu sintió una intensa unción. Preparaos, porque he aquí, hay algo más que se está acercando. El cumplimiento del pacto será más grande de lo que os imagináis. Viene aquel a quien las naciones anhelan ver, y en su venida, este templo será llenado de poder. Lo que parecía una simple construcción de un edificio estaba adquiriendo una dimensión cósmica. Los niños, llenos de alegría, se unieron a la alabanza, mientras los ancianos lloraban, no solo de tristeza, sino de esperanza renovada. El templo se convirtió en un símbolo de un futuro lleno de promesas a la luz del pacto eterno de Dios. A medida que el sol comenzaba a ponerse, anaranjado sobre el horizonte, Ageu miró al cielo y exclamó con fervor. Entonces, ¿no seremos parte también del nuevo pacto en el cual se llevará a cabo la redención de toda la humanidad? La manifestación de la gloria de Jehová comenzará aquí, y se extenderá hacia todos los confines de la tierra. Con cada palabra, se sentía el peso de lo divino, un llamamiento a la fidelidad ante el inminente despliegue de su gloria. La multitud guardó un silencio reverente, pues la promesa de un futuro glorioso se cernía sobre ellos como un misterio aún por desvelar. ¿Qué otras manifestaciones de su poder y propósito estaban reservadas en los días venideros? Un murmullo de expectativa se extendió, dejando claro que el plan soberano de Dios todavía tenía secretos por revelar, llevando a sus corazones a anhelar fervientemente el momento de la revelación final. Pasaron varios días, y el pueblo continuó su labor con fervor renovado. La luz del día brillaba sobre las estructuras de piedra que crecían en dimensiones y fortaleza. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro seguía pesando en los corazones de muchos. Zorobabel, recordando las palabras del profeta, comenzó a buscar entendimiento y oración, deseando que el Altísimo guiara cada paso de la reconstrucción. Una tarde, mientras trabajaba entre las piedras, fue abordado por Ageu. Zorobabel, dijo el profeta, la voz de Jehová ha llegado a mí de nuevo. La gloria del Señor se manifestará aquí, y no solo entre este templo edificado. Prepara tu corazón y el de tu pueblo, porque lo que el Señor hará superará nuestra comprensión. La preocupación de Zorobabel creció. Profeta, ¿cómo podremos estar listos para lo que está por venir? ¿Cuál es nuestra parte en este plan soberano de Dios? Ageu, con ojos intensos, respondió, Dios no necesita a un pueblo perfecto, sino uno dispuesto a someterse a su voluntad. Él está creando en ustedes un corazón nuevo, una obra transformadora que comenzará no solo con el templo, sino también con cada uno de vosotros. Ha prometido que en este lugar habrá sanidad, restauración y quebrantamiento de las cadenas. La multitud seguía trabajando sin descanso, pero el eco de las palabras de Ageu despertó una inquietud en sus corazones. ¿Estaremos preparados para recibir esta gloria?, se preguntaban unos a otros con un murmullo creciente. El profeta, sintiendo la tensión en el aire, dirigió sus pasos hacia el centro de la obra. «Prestad atención, pueblo», exclamó. «He aquí la promesa del Señor, los que atraviesan las aguas serán rescatados, los que caminan en tinieblas hallarán luz, y el que tiene sed, de esta casa beberá agua viva». Isaías 43, 2. Así como el pueblo de Israel cruzó el mar, así también vosotros cruzaréis hacia una nueva vida, donde la gloria de Dios será vuestra luz. Las palabras de Ageu resonaron con fuerza, encendiendo una chispa de fe entre el pueblo. Pero la inquietud de Eliakim retornó y se levantó de entre la multitud preguntando, ¿qué señales habrá que confirmen que esto es cierto? ¿Cómo sabremos que el Señor está con nosotros y que actuará a nuestro favor? Ageu respondió, recordando las antiguas promesas. Así dice Jehová, no son mis caminos más altos que vuestros caminos, Isaías 55, 9. Tendré hermosas sorpresas allí donde menos lo esperéis. La gloria que se manifestará aquí no se limitará a este lugar. Será un faro para las naciones y una luz que guiará a los perdidos. Justo en ese momento, una fuerte tempestad se desató en el horizonte, y una grisácea bruma comenzó a envolver el templo en construcción. El viento aullaba entre las calles, pero Ageu, desafiante, levantó su voz sobre el estruendo y proclamó, «Así vendrá el día del Señor, conocido y temido. Vendrá como un ladrón en la noche, trayendo juicio y gracia». Pueblo,
Cuando esta bruma se disipe, será la hora de la revelación y la gloria. Prepárense, porque la promesa de un futuro glorioso está aún más cerca de lo que creéis. La multitud estaba ahora completamente cautivada, temerosos y expectantes, su fe comenzando a ser templada por el acero de las palabras proféticas. Algo se está acercando, susurraban unos a otros, algo que cambiará el destino de nuestro pueblo. Y mientras la tempestad clamaba, la voz de Ageu resonaba como un trompeta, afirmando la inminente intervención divina. No teman, porque Dios ha trazado un camino en medio de la tempestad, y aquel que es el deseado de todas las naciones vendrá en su tiempo perfecto. Así se cumplirán las promesas escondidas en su pacto eterno, en la que seréis testigos de la gloria revelada. Los corazones latían con una renovada expectación, y las sombras de la duda comenzaron a disiparse ante el esplendor de la revelación divina. En ese momento, la multitud comprendió que el verdadero templo a edificar no solo sería de piedra, sino uno vivo donde la presencia de Dios habitaría en sus corazones. ¿Pero qué más estaba preparado para ellos en el desfile del tiempo? Un misterio se desplegaba en el horizonte, y el pueblo se mantenía en pie, ansioso por descubrir la próxima manifestación del plan soberano de Dios. En medio de la tempestad que arremetía, el pueblo sintió como la bruma se intensificaba, enviando un escalofrío colectivo a lo largo de sus espinas. Zorobabel, con rostro sereno pero lleno de inquietud, contempló el cielo que rugía como un león. La voz de Ageu penetraba en el ambiente, cargada de autoridad y esperanza. El día del Señor se aproxima, preparen sus corazones, porque recibiréis más de lo que jamás habríais imaginado. Mientras el viento soplaba con fuerza, la multitud se apegaría al mensaje. Los hombres y mujeres, con manos callosas de tanto trabajo, se miraron entre sí, llenos de nuevas esperanzas. Habacuc, uno entre ellos, se atrevió a levantar su voz. Profeta Ageu, ¿qué pasará con estos muros que construimos? ¿Serán suficientes para contener la gloria que se acerca? Ageu, sintiendo la necesidad de claridad entre la turba de inquietantes emociones, hizo un gesto hacia el altar parcialmente erigido. No solo es un templo de piedra lo que está siendo construido, es un templo de corazones rendidos al Altísimo. El día en que Dios decida manifestar su gloria, estos muros ya no serán suficientes para contener la grandeza del cielo. Los murmullos crecieron al alimentar la imaginación de los presentes. Un faro luminoso en medio de la oscuridad, un refugio donde no solo se danzaría a alabar al rey, sino un lugar donde las vidas serían transformadas. Emma, madre de 3 hijos, tomó la mano de su esposo y dijo, «Cuánto anhelo que mis pequeños vivan en ese día, donde ninguna sombra de duda permanecerá». Zorobabel, tomado por la emoción, elevó su oración en un susurro, «Oh, Señor, ¿cuándo será este tiempo prometido?». De repente, la atmósfera cambió. Un destello de luz emergió entre las nubes, traspasando la grisácea bruma como un rayo compasivo. Ageu miró al cielo y levantó dirección su mano. El Señor ha respondido, su gloria será manifestada entre ustedes en un tiempo que no imaginan. Escuchad las palabras que vendrán, no temáis, porque la transformación será más allá de lo que podéis soñar. Los siervos de Dios se inquietaron, pues comprendieron que su labor no se limitaba únicamente a materiales. Algo sobrenatural estaba en movimiento, una obra poderosa que empezaba a tomar forma en su interior. Serán donados de nuevas fuerzas, continuó Ageu, como las águilas que vuelan altas. Este lugar será un lugar de santidad y el hogar del Espíritu Santo, donde los corazones serán revividos. Súbitamente, un eco resonó en las profundidades de su ser. La promesa de un nuevo pacto comenzó a surgir entre ellos, una conexión con el Altísimo que se remonta a sus antepasados. Un fuego ardiente se encendía en sus almas, una llamarada que consumía el miedo y lo reemplazaba por una fe tenaz. Sin embargo, entre la oleada de fervor, un silencio cayó repentinamente. Ageu, con una mirada intensa, susurró, no es solo el templo lo que se levantará, sino también un poder que brotará de ustedes, un río que fluirá hacia las naciones. Oh pueblo amado. Guardad en vuestro corazón que la victoria no es solo para este lugar, sino para todo aquel que clame al Señor. Con cada palabra, el pueblo sentía el peso sagrado de la profecía, como si cada promesa antigua resuena en sus corazones.
La presencia divina se hacía palpable, y lo que antes parecía un simple templo de piedra comenzó a transformarse en un símbolo de esperanza y reconciliación. Vendrá aquel que es el deseado de todas las naciones, repitió Ageu, y a través de él, la gloria de Dios será vista no solo en este templo, sino en cada vida tocada, en cada corazón transformado. Preparad el camino, porque está a punto de suceder algo glorioso. Y mientras la tempestad finalmente comenzaba a amainar, una inquietante pregunta flotó en el aire entre ellos. ¿Estamos verdaderamente listos para lo que vendrá? La incertidumbre oscila levemente ante la certeza de la promesa. La noche parecía aproximarse, y el silencio ofrecía su respuesta. ¿Qué otras revelaciones desvelaría Dios antes de que la cortina del tiempo se alzara? ¿Completamente? La expectación crecía, al igual que el misterio en torno a los portentosos caminos del Altísimo, dejando al pueblo aguardando con ansia el cumplimiento divino de su soberana voluntad. La calma que seguía a la tormenta era como un suave susurro, envolviendo el campamento mientras la luz del anochecer comenzaba a colarse entre las nubes dispersas. Zorobabel miraba a su alrededor, consciente de las miradas expectantes de sus compañeros, quienes esperaban cada palabra del profeta Ageu como si de agua en un desierto se tratara. Escuchad, pueblo de Dios, comenzó Ageu, su voz resonando como un eco en el corazón de todos. No está lejos el tiempo en que veréis su gloria. Habitará en este lugar y se manifestará como nunca antes lo ha hecho. Incluso aquellos que no han visto las maravillas de los días antiguos, serán testigos del poder del Altísimo. Los ojos de la multitud se iluminaban a medida que la anticipación crecía. ¿Cómo podremos conocerlo?, preguntó Emma, alzando su mano con tesón. ¿Qué señales nos mostrarás, oh profeta? ¿Cómo sabremos que Él está entre nosotros? Ageu sonrió con serenidad. Las señales que buscaréis no serán simplemente actos de poder, sino corazones que se convierten, vidas transformadas. La gloria del Señor no aparecerá en truenos o relámpagos, sino en la compasión renovada de aquellos a quienes tocó. Entre ustedes se levantará una generación que andará en caminos de justicia, y eso será el primer gran milagro. A medida que Ageu hablaba, el pueblo recordaba las historias de sus ancestros. La travesía a través del desierto, la provisión maná del cielo, el paso del Mar Rojo. Sin embargo, no era en el pasado donde debía fijar su mirada, sino en lo que estaba por venir. Este templo, continuó Ageu, será un testimonio de lo que Dios puede hacer en un corazón que se rinde a Él. Recuerden el pacto que hicieron con el Señor, y cómo Él cumplirá lo que ha prometido. Recuerden las palabras del profeta Isaías, que dijo, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Ageu habló con un fervor que hacía vibrar el aire a su alrededor. De pronto, la atmósfera se tornó pesada, un peso de gloria palpable que casi podía tocarse. La multitud se sintió interrumpida en su distracción por la profunda presencia de Dios, como si se hallaran de pie ante el mismísimo trono celestial. Este templo, Ageu prosiguió, será un lugar no solo de adoración, sino de encuentro. Allí conoceréis la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sus muros resonarán con las alabanzas de quienes se reunirán, y el altar será un lugar de sanidad. Pero cuidado, no lo edifiquéis solo con manos humanas. Por cada ladrillo que pongáis, ofreced también vuestros corazones al Señor. Los corazones se ardían de ansias de cumplir con la obra de Dios, la fe se convertía en acción. Sin embargo, un oscuro silencio invadió el lugar cuando Ageu levantó la mano una vez más. No estoy aquí solo para hablarles del templo. Hay otra revelación que el Señor trae en este tiempo de oscuridad. Un nuevo pacto, uno que se sellará con sangre, llevará a toda la humanidad hacia la salvación, y eso incluye a este pueblo. A través de este pacto, los pecadores hallaréis redención, y la vida eterna será el regalo final. Ante esta nueva revelación, el pueblo sintió un estremecimiento. ¿Cómo podían comprender la magnitud de lo que se decía? ¿Un nuevo pacto que resonaría a través de las generaciones? La expectativa crecía en el aire como un aroma de incienso en el templo. Al caer la noche, la voz del profeta resonó con claridad, el tiempo se acerca,
y en medio de esta niebla de incertidumbre, recordad, todo lo que se hable en tinieblas será oído en la luz, Lucas 12:3. Arrepentíos y preparad vuestros corazones, porque el cielo ya ha iniciado el movimiento de algo extraordinario. Despertad, oh pueblo de Dios, y ved la salvación que se avecina. Mientras la multitud se disolvía en oraciones colectivas, la pregunta llenó el aire: ¿qué más podría preparar el Altísimo para su pueblo? La revelación de un nuevo pacto se cernía como un manto, dejando a la comunidad con un profundo anhelo y la certeza de que estaban en el umbral de algo grandioso, un glorioso despliegue del poder divino que cambiaría el curso de la historia. La noche se asentó en el campamento como un manto oscuro, mientras las estrellas centelleaban en el vasto cielo, como ojos vigilantes del Altísimo. Zorobabel y los demás comenzaron a murmurar entre sí, la incertidumbre y la expectación entrelazándose en sus corazones. ¿Qué más podría desvelar a Ageu? Las palabras del profeta resonaban en sus mentes, cada una como un eco que pedía comprensión. Los congregados sintieron que era el momento de una acción, un paso adelante hacia el cumplimiento de las promesas divinas. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Ana, una joven de corazón ardiente, mientras miraba a su líder con ojos llenos de fervor. Si su gloria se acerca, ¿cómo podemos preparar nuestros corazones para este nuevo pacto? Ageu, como si entendiera el clamor de su alma, levantó la mano en un gesto de calma. El primer paso está en la sinceridad de vuestros corazones. La obra que he iniciado hace tiempo es mayor de lo que imagináis. El culto verdadero no se edifica en rituales vacíos, sino en la pureza de un corazón que busca a Dios en espíritu y en verdad. ¿Estáis listos para dejar atrás vuestras cargas y entregarle al Señor aquello que más atesoráis? Las preguntas resonaban con un eco profundo en su interior. ¿Estaban dispuestos a despojarse del pasado y abrazar lo que Dios les ofrecía? La multitud se apretó, y los murmullos fueron reemplazados por un silencio reverente. Ageu continuó, su voz llenando el aire como un canto celestial. Recordad las palabras del salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51 horas y 10 minutos. Esta es la esencia del nuevo pacto. Él será el que transformará cada corazón que clame a Él. Si confesáis vuestras transgresiones, Él será fiel y justo para perdonaros. 1 Juan 1:9. Mientras el profeta hablaba, el aire se cargó de una poderosa energía espiritual. Algunos comenzaron a llorar, otros se arrodillaban, sintiendo la carga de sus pecados levantarse. La piel de algunos se erizaba por la presencia palpable de Dios. El peso de la gloria se hacía sentir una vez más, las almas estaban siendo tocadas, preparándose como tierra fértil para la nueva semilla. Sin embargo, en medio de esta poderosa atmósfera, Ageu hizo una pausa deliberada. La multitud, sensible a la unción, se detuvo en expectativa, preguntándose qué revelación aún quedaba por compartir. Dios está a punto de hacer algo nuevo, declaró el profeta una vez más. El Maestro de la creación ya ha comenzado a sembrar semillas de esperanza. En el templo que edifiquéis, no solo se conocerá la adoración, sino que también se revelará el nombre del Libertador, de aquel que vendrá para establecer el nuevo camino del pacto. Al oír esto, un murmullo de inquietud recorrió a la multitud. ¿Quién era este Libertador? La profecía se volvía más clara, pero la respuesta aún flotaba en el aire, inacible y misteriosa. No os detengáis en las sombras de la incertidumbre, exclamó Ageu. A medida que edificáis este templo, también debéis edificar vuestras vidas en la certeza de que el tiempo se acerca. Se vislumbra un día en que el Hijo de Dios, nuestro Redentor, tomará el lugar en el que ahora estáis aquí reunidos. Un día en que la herencia prometida será revelada claramente ante los ojos de toda la humanidad. Las palabras del profeta calaron hondo y la multitud, aún temblando por las revelaciones de Dios, sintió que el tiempo de prueba se acercaba, y la promesa de un nuevo amanecer crecía. Sería un día que cambiaría el destino de todas las naciones, pero la pregunta pendía en el aire, pendiente de respuesta: ¿estaban listos para prepararse para el sacrificio que vendría? La congregación permaneció inmóvil, cada corazón latiendo al unísono en un clamor silencioso por respuestas. En el eco del viento nocturno, resonó un llamado profundo, invitándolos a buscar la revelación que conectaría sus vidas con la historia eterna de Dios.
Ya venía la salvación, y la invitación a ser parte de ella estaba en cada uno de ellos. Y así, mientras la noche avanzaba, la atmósfera se llenaba de un palpable sentido de anhelo y preparación. Los rostros de los congregados, iluminados por la suave luz de las antorchas, reflejaban la mezcla de esperanza y temor ante las palabras de Ageo. Ciertamente, la promesa de un futuro glorioso resonaba en cada rincón de sus corazones, llenándolos de un fuego que desafiaba la oscuridad que había pesado sobre ellos durante muchos años. Preparad vuestros corazones, exhortó Ageo, su voz firme y resonante. El tiempo se acerca, días en que durante la reconstrucción de este templo no solo estarán edificando muros, sino también verán el cumplimiento de la redención prometida. Escuchad, oh pueblo, el justo por la fe vivirá, Romanos 1:17. Vuestra fe es el fundamento sobre el cual se levantará este templo. Los ojos de Zorobabel brillaban de determinación. Se volvió hacia su pueblo, con una pasión renovada. No estáis solos en esta tarea, dijo, sintiendo la electricidad del momento. Dios está con nosotros, trabajando entre nosotros, y será en nuestras manos y corazones donde brillará su gloria. Uniéndose al fervor de Zorobabel, cada hombre y mujer comenzó a hablar entre sí sobre cómo podrían rendirse completamente a Dios. Un sentimiento de unidad se apoderó de la multitud, como si cada corazón estuviera sincronizado en un solo latido. ¿Cómo podemos asegurarnos de que cada ladrillo que coloquemos sea un reflejo de nuestras almas?, preguntó un anciano llamado Nahum, acercándose al profeta. ¿Cómo podemos ser realmente parte de lo que Dios está a punto de hacer? Era evidente que no solo anhelaban construir un templo físico, sino algo mucho más significativo, un lugar donde la presencia del Señor pudiera habitar. Ageo sonrió ante la pregunta de Nahum y respondió, la verdadera obra comienza en el corazón. Es el arrepentimiento sincero y la dedicación total a su propósito lo que hará que su gloria resplandezca aquí. Mientras las palabras del profeta flotaban en el aire, se hizo un silencio reverente. Los corazones de todos estaban ya abiertos a buscar no solo la perdón de sus transgresiones, sino también a abrazar el nuevo pacto que Ageo había comenzado a revelarles. Uno de los jóvenes de pie al fondo, Elías, se levantó súbitamente y exclamó, sí, vamos a construir no solo un templo, sino un lugar donde nuestra adoración pueda ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. La comunidad se llenó de un fervor renovado. Cada golpe de martillo y cada cómplice esfuerzo hacia la obra se convirtió en una oferta, no solo de esfuerzo físico, sino de consagración espiritual. La transformación se impregnó en la labor, y el eco de la esperanza reverberó en la tierra. Mientras tanto, Ageo, convencido de que su misión no había concluido, sintió el impulso de llevar su mensaje aún más lejos. Mount an idea of what is to come, my friends, comenzó. Great is the mystery of godliness, and marvelous are the works of his hands. Oh pueblo mío. Hay otra revelación de la cual debo comentaros, el que viene será más que un simple rey, será el Redentor que traerá la salvación. Las miradas se abrieron, el pueblo se sentía a la expectativa de saber más. ¿Qué significan estas palabras? ¿Cuándo vendrá?, preguntaron en un murmullo creciente. Desde antes de la fundación del mundo, el plan de Dios ha llevado a este momento. Un día, se revelará aquel que vendrá, nacido de una virgen, quien será llamado Emmanuel, Dios con nosotros, Isaías 7:14. Ageo dejó que el peso de sus palabras calara en cada mente, cada alma. En ese instante, un sentimiento de asombro y reverencia llenó la escena. El pueblo, consciente de que se encontraban en el umbral de algo grandioso, apenas podía concebir las maravillas futuras que estaban reservadas para ellos. El deseo de entrar en el nuevo pacto y ser parte de un linaje eterno comenzaba a tomar raíz. Así que estad listos, proclamó Ageo. La creación misma gime en espera de este momento. Cuando este templo esté terminado, será un faro de esperanza y luz para las naciones. El sacrificio que se ofrecerá aquí será solo una prefigura de aquel sacerdote eterno, que dará su vida por todos. Pero en su interior, la pregunta persistía entre el pueblo, ¿qué más sorprenderá el Señor? La anticipación crecía, y con cada palabra de Ageo, el misterio del plan soberano de Dios se revelaba un poco más, dejando la promesa de su gloria esperar en el horizonte.
Las sombras de su historia estaban comenzando a despejarse, y el amanecer de un nuevo tiempo era inminente, listo para desbordar sobre ellos de formas que aún no podían imaginar.